Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es una cita que tenemos con la democracia, una cita a la cual nosotros convocamos a nuestros amigos de la causa política, a los que soñamos con un mejor país, a los que creemos que todavía se puede recuperar la fe y la voluntad de nuestros dirigentes por entregarnos un país íntegro para las futuras generaciones. Con el doctor Eber Bustamante, senador de la República, un hombre que sueña con dejarle a los colombianos este próximo 11 de marzo, sueña con entregarnos un mejor país que nos permita a nosotros lograr los sueños para que nuestros hijos sigan creciendo en una patria justa, solidaria, incluyente. Doctor Eber, bienvenido para todos sus amigos, todos los que nos están acompañando en esta tarde. Tenemos un país por construir, doctor Eber. Así es, y en lo posible sin retrasos. Lamentamos y le pedimos disculpas a todos los amigos por haber iniciado este contacto, este diálogo con casi 25 minutos de retraso, pero bueno, es que todavía la tecnología nos golpea y en ese sentido pues aspiramos precisamente a que Colombia pueda ser un país que ingrese con mucho dinamismo, con mucho respaldo oficial del sector público, tanto del gobierno municipal como de los gobiernos departamentales y municipales, en la era efectiva de la tecnología. Es un aspecto muy importante porque es una beta que no ha sido suficientemente explotada por los colombianos, más allá, digamos, de la iniciativa que han tenido algunos colombianos para utilizar esta tecnología, pero digamos que ha habido falencias desde la política del gobierno nacional. Por ejemplo, Carlos, para este periodo del gobierno de Juan Manuel Santos, se hizo un contrato por 500.000 millones de pesos que se llamó el Plan Azteca. Se contrató justamente con unos mexicanos, con unas compañías mexicanas, para llevar el Internet a todo el territorio nacional. Sin embargo, tenemos grandes bolsas territoriales que todavía no tienen acceso al Internet. Y eso está ligado a un problema de la educación, porque el Ministerio de las TIC distribuyó por todo el país, en los colegios, en las escuelas, unas tabletas que no han podido ser utilizadas con la finalidad de la conectividad. Entonces este es un gran tema, especialmente para los jóvenes, que digamos son los que con mayor facilidad acceden a las nuevas tecnologías. Doctor, este es un punto para tocar en ese escenario nacional de lo que viene sucediendo, lo que está ocurriendo. Yo quiero que le hagamos un barrido muy rápido al diagnóstico de la Colombia que hoy tenemos, hoy faltando unas pocas 3 semanas y larguitas para elegir ese nuevo Congreso que tiene que sentar las bases de esa nueva Colombia. Sabemos que no estamos disfrutando hoy de un país como el que se merecen todos los colombianos. ¿Cuál es el diagnóstico hoy de esta Colombia? ¿Y cuál es el diagnóstico a futuro, la visión que tendría un senador del Centro Democrático que va a ser reelegido el próximo 11 de marzo y que seguramente bajo el gobierno de Iván Duque en 2 años podríamos tener otro escenario, otro panorama? ¿Qué tenemos hoy y qué podemos tener en 2 años, doctor Eber? Sí, efectivamente, creo que hoy tenemos un país con muchos frenos y con grandes vacíos y fallas en el funcionamiento de su sistema democrático. Tenemos muchos frenos, como por ejemplo la pérdida de confianza de los colombianos en sus instituciones. Tenemos una justicia bastante afectada por la corrupción. Magistrados que venden fallos judiciales por 2.000 o 3.000 millones de pesos. Eso afecta la credibilidad y la confianza pública, en este caso de todos los colombianos. Tenemos un poder legislativo afectado gravemente también por la corrupción. Ahí vimos los escándalos de varios senadores y representantes a la Cámara, afortunadamente hoy en la cárcel,
porque han venido utilizando los recursos públicos para beneficio personal y muchas veces para utilizarlos como factor de engaño también a la ciudadanía, como sucedió en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del año 2014, cuando está aprobado que el senador Ñoño Elías y Musa Besaile utilizaron buena parte del dinero de la corrupción generada y originada en Odebrecht para comprar buena parte de la votación en la segunda vuelta presidencial del año 2014, que fue lo que le permitió hacerse a un segundo periodo al presidente Juan Manuel Santos. Entonces tenemos, por un lado, una pérdida de credibilidad en la institucionalidad, en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Por otro lado, casi que un congelamiento de la economía. Desde el año 2013, Colombia ha venido perdiendo dinamismo en su crecimiento económico. Y esto producto también de la pérdida de confianza. Los capitales, pues, donde no encuentran seguridad jurídica, donde no encuentran un entorno que permita invertir, desarrollar la actividad productiva, generar empleo, pues migran hacia otras zonas del continente o a nivel de todo el planeta. Y por lo tanto, la situación colombiana ha venido afectándose gravemente desde el año 2013. A eso se suma también que no hay claridad sobre el rol que debe jugar la actividad productiva del campo en la economía nacional. Esto ha sido interferido por los acuerdos de La Habana, que le dan prelación a la tesis de las FARC sobre el eje de la productividad agraria como el pancoger, es decir, la sostenibilidad únicamente del pequeño productor para su propia sobrevivencia. Eso en el mundo de hoy no es viable. En 15 años, la población del mundo prácticamente va a estar en alrededor de 12.000 o 13.000 millones de habitantes. Eso significa que el mundo va a demandar casi que el doble de alimentos de lo que hoy tenemos, el doble de servicios, y Colombia es un país con una enorme capacidad para la actividad, o potencialidad mejor, una gran potencialidad para la producción en el campo. Y Colombia podría irrumpir como un gran oferente en el mercado mundial de la alimentación si los acuerdos en Colombia para mejorar calidad de vida, para generar empleo, para integrar una gran franja de población que ha estado al margen de la actividad económica, pudiéramos concretar un gran acuerdo alrededor del rol y del papel de la producción agrícola en la economía nacional. En ese tema, doctor Eber, porque ya nos están preguntando los amigos que están conectados con nosotros en este momento, y hacemos el paréntesis para referirnos fundamentalmente a la propuesta que tiene el candidato Iván Duque con respecto a todo el tema de la productividad del agro colombiano. Algún punto específico, estamos hablando de los amigos de Cundinamarca, de Boyacá, de Nariño, de todo el país, sobre todo esas franjas grandes que son grandes productores de alimento en Colombia, que se está proponiendo por parte del Centro Democrático. Y adicionalmente para los jóvenes, Carlos, Iván Duque plantea con mucha claridad que el 73% de los colombianos son menores de 45 años. Y él dice, ahí está la juventud. Con los cambios, digamos, en la expectativa del mundo, de vida que ha habido en el mundo, efectivamente los 45 años pueden ser tomados como un referente del límite ya de la edad de la juventud hacia abajo. Quiere decir que un 27% somos mayores de 45 años. Pues este es un mensaje dirigido especialmente a los jóvenes del campo, a los jóvenes de las ciudades, de los grandes centros urbanos, para que se integren a través de una gran propuesta, que es lo que vamos a desarrollar desde el Congreso de la República, porque yo aspiro, obviamente, con el respaldo de los colombianos, a llegar nuevamente al Senado de la República para apoyar las grandes iniciativas de transformación y de cambio que le está proponiendo Iván Duque a los colombianos. Una de ellas, centralísima en la recuperación de la economía, es todo el planteamiento de la economía naranja. Es decir,
poder generar empresa a partir de no de como hemos conocido, las grandes empresas que generan 4.000 o 5.000 empleos, porque por los procesos de automatización en el mundo eso ya no es posible. Eso, la mano de obra ha sido reemplazada por la automatización. Entonces, ¿cómo podemos generar ese nuevo empleo? A partir de iniciativas creativas, imaginativas, en el arte, en la cultura, en el cine, en la música, en el deporte, en donde tenemos una gran potencialidad en Colombia, pero no la hemos sabido aprovechar como sí se ha aprovechado en otros países del mundo. Es decir, la economía naranja se refiere a la accesibilidad fácil del ciudadano a la iniciativa con apoyo del Estado, porque obviamente toda iniciativa implica unas inversiones iniciales, pequeñas, pero que generen 3, 4, 5, 10 empleos y que por esa vía empecemos a resolver el problema del desempleo que no lo ha podido resolver la estructura económica tradicional. Y sería una solución, doctor Eber, para repoblar las provincias colombianas que se han venido quedando con departamentos no tan alejados como Boyacá, en algunos sitios donde las familias han tenido que emigrar porque ya el campo no es rentable. Pero doctor Eber, avanzando nosotros con el tema, vemos algunos temas, por ejemplo, estábamos hablando con usted hace un segundo sobre el tema de la seguridad jurídica. Hablemos hoy 13 de febrero no de la seguridad jurídica, hablemos de orden público. ¿Qué está pasando en Colombia hoy? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿Y cómo se puede solucionar a futuro este tema de orden público que nos aqueja absolutamente a todos, ¿no? Y nos tiene hoy envainados? Por supuesto que sí. Yo creo que una preocupación de todos los colombianos, tanto en las ciudades como en el campo, es la inseguridad que está reinando en Colombia. No hay que olvidar que hacia el año 2008, 2009, 2010, prácticamente los colombianos habían empezado a recuperar la tranquilidad, producto de una política, la política de seguridad democrática. Yo creo que eso se ha perdido en el campo, se ha perdido en las zonas de influencia de las explotaciones ilegales en la minería, se ha perdido obviamente en las zonas de mayor influencia del narcotráfico, porque el narcotráfico de 42.000 hectáreas que se tenían hacia el año 2011-2012, hoy estamos por cerca de los 180.000 y el gobierno el año pasado fue muy poco lo que avanzó en la erradicación. Entonces, minería ilegal, más narcotráfico, más acuerdos de negociación inacabados, porque todavía tenemos dificultades con las mismas FARC porque hay una disidencia que se mantiene en armas. Tenemos el Ejército de Liberación Nacional, supuestamente con interés de negociar en Quito, pero con actividad permanente de agresión hacia los colombianos. Entonces, digamos, lo que falta es el ejercicio legítimo del monopolio de la fuerza por parte del Estado en representación de la sociedad. Yo creo que están muy bien los acuerdos. Yo mismo fui partícipe de un acuerdo de paz y mal haría con decir que ese no es una solución. Claro que donde haya agresión, donde haya violencia, hay que, por la vía de la persuasión especialmente, pero en el marco del respeto a las normas, finalmente lograr el sometimiento de quienes ejercen la violencia y cometen actos criminales. En este caso, el gobierno, sobre todo a raíz de los acuerdos de paz de La Habana, lo que hizo fue entregar concesiones innecesariamente, como en el caso de la justicia, que ha conducido a la impunidad y como consecuencia de ello a la entrega gratuita de curules para los señores de las FARC, es decir, la elegibilidad. Eso es mal ejemplo. Hoy las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ha multiplicado su violencia precisamente porque cree que puede lograr a través de la agresión mayores conquistas que las que logró las FARC. Ya que estamos tocando el tema de los grupos armados, doctor Eber, y para sus electores, para los amigos que también nos acompañan en este momento en esta transmisión especial, hablemosle un poco, es algo muy breve, pero para desmarcarnos nuevamente del mismo tema. Sus electores saben que usted fue militante de un movimiento del M-19 que se amnistió, que se acogió, que
que marca una diferencia el proceso que tuvo el M-19 con lo que acaba el gobierno de Santos de otorgarle a la FARC. ¿Cuál es la gran diferencia entre esos dos procesos de reinserción a la sociedad de esos dos movimientos? Tres diferencias fundamentales, Carlos. Primero, decisión unilateral y voluntaria de dejación de armas. Es decir, entender que la vía y el camino no era la violencia, ni el uso de las armas, y por lo tanto la entrega. Como consecuencia de ello, sometimiento a la justicia. Nos sometimos a la Constitución y a la ley de la época, a través de los fallos que produjeron los tribunales superiores y los tribunales de orden público. Yo quiero comentarle aquí a mis amigos que hace 6 meses salió el último detenido del M-19. Estuvo más de 30 años en la cárcel, es decir, no hubo impunidad. Y tercero, nosotros, después de que firmamos los acuerdos y no nos encontraron responsables de delitos de lesa humanidad o delitos atroces, pudimos salir a la palestra pública, pero en condiciones de igualdad. No nos dio, nadie nos regaló nada, no nos dieron curules a dedo. Salimos a pelear, a disputar el apoyo del elector, del ciudadano, como se hace en cualquier democracia. En este caso, a las FARC les entregaron curules a dedo, es decir, hubo una elegibilidad sin necesidad de que los señores de las FARC salieran a explicarle a los votantes por qué deberían ir al Congreso de la República. Esas son tres diferencias fundamentales. Y adicionalmente, una cuarta que ya fue producto del desarrollo de nuestra integración a la vida social, económica y política del país. Es que empezamos a trabajar por el fortalecimiento de la débil democracia que teníamos en Colombia. Y por eso fuimos elegidos alcaldes, gobernadores, diputados, congresistas. Yo personalmente fui elegido, por ejemplo, alcalde de mi ciudad natal, que es Zipaquirá, y logré una gran obra, que fue construir la Catedral de Sal de Zipaquirá, la segunda catedral, hacer que se trasladara al municipio de Zipaquirá. Esa catedral le ha generado desde el año 2001, que pasó a manos del municipio, hasta el año 2017, más de 150.000 millones de pesos. Importante, doctor Eber, recordarle a los jóvenes, a los habitantes de Zipaquirá y de Cundinamarca, nosotros los colombianos tendemos muchas veces como a olvidarnos de las cosas, del origen de esas obras. Ese fue un gran proyecto de bandera en su administración, doctor Eber. Y lo que usted está diciendo en este momento es lo que le ha generado, lo que le va a generar, porque eso son rentas perpetuas que va a tener el municipio. A perpetuidad, sí. ¿Qué va a pasar con esa obra? ¿Qué han venido haciendo las nuevas administraciones después de ese legado que le deja una administración que se centró en potencializar un patrimonio para dejárselo a las generaciones de zipaquireños de por vida, ¿no? Esos ingresos que dejan los turistas son dineros públicos, entran directamente para ser administrados por el gobierno municipal de Zipaquirá. En los 3 años que yo estuve como alcalde, pudimos impulsar grandes obras, la construcción de grandes parques. Zipaquirá no contaba con espacio público suficiente para el encuentro ciudadano, construimos alamedas, peatonalizamos el centro histórico, recuperamos unos inmuebles que hacen parte del patrimonio arquitectónico histórico de la ciudad y los pusimos al servicio de la comunidad. En fin, fueron recursos que se utilizaron en esos 3 añitos, todavía recursos muy pequeños en comparación con los que se reciben hoy en día, y le dimos un impulso y una imagen distinta a la ciudad, además de haber convertido a Zipaquirá en un destino turístico nacional e internacional muy importante. Más de 600.000 personas lo visitan al año, de esos cerca de 300.000 son visitantes internacionales. De tal manera que estas son obras que se pueden verificar. Creo que es el único municipio donde logramos obtener una renta a perpetuidad, que todos los días recibe un dinero, y que los ciudadanos, yo hago un llamado a los amigos de Zipaquirá para que hagan una vigilancia de esos dineros, porque con las denuncias que ha habido en Cundinamarca sobre algunos personajes de que se aprovechan de los bienes públicos, es bueno que le pregunten a las autoridades qué se ha hecho con esos dineros de la Catedral de Sal. Doctor Eber, de pronto quisiéramos hacer un comentario, pensaría yo,
le voy a preguntar esto si lo sintiera así, pero nos vamos por otro lado. ¿Qué pasa si no se reformulan los acuerdos de La Habana? Entonces la pregunta es, ¿por qué se dice en el común de la gente que el Centro Democrático quiere hacer trizas ese proceso de paz, ese acuerdo? ¿Por qué es eso? Esa frase fue unas palabras desafortunadas de Fernando Londoño. Fernando Londoño no representa el pensamiento del Centro Democrático, pero han sido palabras utilizadas por los grandes tergiversadores de los medios de comunicación y por el propio presidente Santos para meterle miedo a los colombianos. Yo debo advertir que de ninguna manera lo que ya se avanzó con la entrega de las armas por las FARC hay que mantenerlo. Y eso hay que consolidarlo y hay que fortalecerlo. Doctor Eber, dos aspectos buenos de este acuerdo. Iniciemos. Algo bueno trae el acuerdo de paz, algo nos tiene que dejar como herencia de ese acuerdo que firmó. Viene la reformulación, el replanteamiento. Dos cosas buenas de ese acuerdo. La entrega de las armas, fundamentalmente, y el hecho que ingresen efectivamente a hacer política, si es el deseo. Pero, ojo, y lo digo con autoridad porque hace 27 años, cuando firmamos los acuerdos de paz, invitamos a las FARC a que dejaran las armas. No aceptaron. Y mire lo que sucedió, Carlos, en estos 27 años. Más de 25.000 asesinatos, más de 22.000 secuestros, más de 16.000 niños reclutados ilegalmente, más de 20.000 atentados contra la infraestructura del país. Entonces, ¿existe o no existe una responsabilidad ahí? Una responsabilidad ética, una responsabilidad moral, una responsabilidad política, una responsabilidad jurídica. Pues claro que sí. Por eso no puede haber impunidad, porque se les advirtió a tiempo. ¿Y cuál es la justificación para haber hecho ese tipo de violencia durante estos 27 años? Y es ahí el meollo del asunto, la gran diferencia que hoy mantiene una parte importante de la población colombiana es el tema de la impunidad. El haber creado una justicia especial, es eso lo que hay que revisar, porque todos los colombianos tenemos que ser juzgados por una misma justicia. La regla del juego en Colombia no puede ser la violencia, no puede ser el delito. La regla del juego tiene que ser la que se establezca en la Constitución Nacional y en la ley. Doctor, escuchaba yo por ahí en algún medio de comunicación, y lo replican algunos líderes políticos, que Colombia tiene la posibilidad de revocarle el mandato cada 4 años al Congreso de la República. Cada 4 años se van unos, llegan otros. Los buenos contarán con el respaldo de los electores que siguen confiando en ellos. Y nos venimos a dar cuenta, seguramente cuando hemos elegido, que nos hemos equivocado. ¿Cuáles deben ser las banderas de este nuevo Congreso, sobre todo de la bancada del Centro Democrático, para este periodo del 2018 al 2022? Hay que decirlo con toda claridad. Las instituciones, pero particularmente el Congreso de la República, han perdido mucha credibilidad ante los ciudadanos. La confianza que existe es mínima, creo que es de alrededor del 20% de los colombianos que creen todavía en la institución parlamentaria, y yo creo que tienen razón. Es que lamentablemente el sistema político y electoral que hemos tenido en Colombia es un sistema perverso que hay que modificar. Pero también al mismo tiempo quiero hacer un llamado de atención a quienes asumen una posición nihilista frente a la política. Los seres humanos, desafortunadamente, en miles de años todavía no hemos inventado nada distinto a la política para gobernarnos. Ojalá las nuevas tecnologías nos dotaran de unos nuevos mecanismos y de unos nuevos sistemas democráticos para podernos gobernar. Lo único que existe es la política. Entonces, frente a la crisis de confianza, a la pérdida de credibilidad de la política, tenemos que trabajar, porque la política la hacen personas de carne y hueso. Entonces hay que entrar a examinar las conductas, pero no es posible que estemos a 25 días de elecciones y los mismos que aumentaron el IVA del 16 al 19%, los mismos que hicieron parte de los procesos de quiebra de las entidades de salud, los mismos que recibieron dineros de Odebrecht, estén hoy de candidatos al Congreso y no pase nada. Entonces, digamos, la responsabilidad también en últimas
es del ciudadano que no examina conscientemente la opción por la cual va a votar. Es muy fácil decir no votemos o votemos en blanco, pero eso, ¿qué nos resuelve? Si no hay verdaderas alternativas y verdadera claridad sobre cómo orientar al país, cómo sacar al país del pantano en que se encuentra. Por eso yo creo que nuestro llamado es a que el ciudadano vote conscientemente examinando cuál ha sido la conducta de cada uno de los candidatos. Siempre que hablamos de política, nosotros encontramos unos sectores sociales que son muy sensibles para las comunidades. Y usted acaba de mencionar uno de esos, doctor, el tema de la salud en Colombia. Es un problema gravísimo. A veces creeríamos nosotros, los ciudadanos de a pie, que dentro de las obligaciones que tiene el Congreso de control político, este segmento, como un sector social tan importante de la salud, no se ha podido redireccionar en favor de los afiliados al sistema de salud o de todos los colombianos que tenemos la obligación, el derecho y la necesidad de acceder al sistema. ¿Qué está pasando con el tema de la salud? No, yo creo que el diagnóstico existe con claridad desde hace mucho tiempo, desde hace varios años. La parte financiera de la salud se la han venido robando. Ese es el problema, porque es que todo sistema de salud es muy costoso. En Colombia, yo fui integrante de la comisión de ponentes de la Ley 100 en el año 1992. Y la reforma en salud tenía dos grandes finalidades. Aumentar la cobertura cuantitativa, que en esa época estaba por el 15%, apenas cubría el 15% de la población. Teníamos hospitales con unos pabellones completos de caridad, o sea, el 85% recibía atención de caridad. Eso había que superarlo. Hoy en día el 99% de los colombianos están afiliados al sistema y eso está muy bien. Pero ¿qué ha fallado? La cobertura cualitativa, la calidad de la prestación del servicio. Y en buena medida esa calidad depende de los ingresos, de las finanzas, de los presupuestos destinados a la salud, que los ponemos los mismos colombianos, porque cotizamos. Entonces, digamos, lo que ha sucedido es que un grupo de delincuentes se han robado el dinero y los sistemas de control no han sido suficientemente efectivos y eficientes para ese control. Recién ahora se están, a raíz de la crisis de varias EPS, recién ahora se avanzó en algunos sistemas de mejor control, pero por supuesto eso implica una reforma estructural, sobre todo en la parte financiera del sistema de la salud. Cada vez que tocamos nosotros un tema de un sector social en este país, hay unos más sensibles que otros, pero siempre convergen todos al tema de la corrupción. La corrupción en este país nos ganó y los colombianos estamos literalmente mamados de la corrupción. ¿Qué está haciendo el Congreso? ¿Qué va a hacer el Congreso de la República? ¿Qué va a hacer el gobierno, el posible gobierno de Iván Duque para el tema de la corrupción? ¿Esto se va a acabar algún día en Colombia? Sí, yo creo que necesitamos un gobierno que lidere una lucha frontal contra la corrupción, de manera vertical, de manera pública, acompañado por la ciudadanía. Porque es que mientras que el gobierno sea propiciador de corrupción, pues hombre, no es posible introducir los remedios o los mecanismos y los correctivos necesarios para esto. Mire, durante el gobierno de Juan Manuel Santos funcionaban los cupos indicativos, que eran pedacitos de presupuesto, del presupuesto nacional, que se los entregaban a los parlamentarios para que votaran siempre los proyectos del gobierno. Y entonces eso se volvió una corruptela, porque es que sí, yo voto el proyecto del gobierno, pero entonces me tiene que dar tantos contratos y de esos contratos se ejecutará por ahí el 15% y el 85% se lo lleva el respectivo parlamentario a su bolsillo. Eso es un círculo vicioso, eso es muy grave, mientras que no se tomen decisiones de fondo en relación con esta problemática, vamos a seguir teniendo un grave problema en el país. Pero para ello se requiere un apoyo masivo, una ciudadanía activa que apoye a su gobierno. En el caso de Iván Duque, él está dispuesto a librar esta batalla y ganar la lucha contra la corrupción.
Estamos listos los colombianos, doctor Eber, para este 11 de marzo elegir un nuevo Congreso. Vienen las consultas de los partidos. Estamos listos para asumir la responsabilidad a los ciudadanos de elegir los voceros de ese legislativo que nos va a tener que entregar a nosotros unas garantías de lo que se va a proyectar para el país para los próximos años. ¿Qué pueden esperar los colombianos de la bancada del Centro Democrático en esta nueva legislatura? Primero que todo, un llamado en general a que todos nuestros amigos, de verdad, sean muy exigentes en su voto. Si votan, de verdad, examinen el pensamiento, la propuesta de cada uno de los aspirantes a la Cámara de Representantes y al Senado de la República. Yo no era muy partidario de las listas, no he sido partidario de las listas abiertas, porque eso lo convierte en una feria de compra de votos, lamentablemente, y esto corrompe las campañas políticas, daña a las personas, tanto a los electores como a los candidatos, porque lo que en última instancia vale es la cantidad de dinero que se invierte, y eso pervierte la política. Entonces, pero lo concreto es que se abrieron las listas, no pudimos aprobar la reforma política que contemplaba la obligación para que todos los partidos presentaran listas cerradas, de modo que los partidos le respondieran y le rindieran cuentas a los ciudadanos que votan, a sus electores. Es que hay que rendir cuentas. Entonces, en este caso, yo adquiero un compromiso personal, es decir, yo publico mis actividades a través de las redes sociales, de los medios de comunicación. Las puertas de mi oficina están abiertas a los ciudadanos. Realizamos actividades como estas de establecer a través de Facebook diálogo con los amigos nuestros para escuchar sus preguntas. Les respondemos también en la medida en que podemos hacerlo. Tenemos muy en cuenta las opiniones que nos entregan a través de este medio, pero fundamentalmente los invitamos a que sean activos, a que ejerzan su voto con responsabilidad y que voten por los que consideren ustedes que no están comprometidos ni con la corrupción ni con hechos que dañan la credibilidad pública. Por eso me parece que el papel de la ciudadanía en este caso es fundamental. Doctor, ya casi terminando nosotros esta presentación exclusiva para nuestros amigos, los que nos están siguiendo a través de esta transmisión de Facebook Live. Hablamos de emprendimiento, hablamos de seguridad, de educación, nos preguntaban algunos de nuestros amigos sobre temas de políticas públicas para madres cabezas de familia. Pareciera que no hemos encontrado todavía el norte en los sectores sociales más sensibles. Con Iván Duque, ¿en cuánto tiempo podremos recuperar el país que queremos? Los que seguimos en alguna época muy de cerca el gobierno del presidente Uribe, hoy consideramos que hay muchas cosas por recuperar. ¿En cuánto tiempo podemos tener los colombianos una aceptación con el país que estamos buscando? El país queda muy descuadernado, queda muy destartalado, como se dice popularmente, y no va a ser fácil. La mayor parte de los programas sociales se acabaron o están extinguiéndose. Las familias guardabosques, los programas dirigidos a las madres cabezas de hogar, a familias en acción, en fin, los programas de los mayores adultos. Todo esto fue debilitado durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Y por supuesto, recuperar esa acción social implica un esfuerzo muy grande, no solo de política, sino fundamentalmente en materia financiera. Lo vamos a hacer, pero más que eso, digamos, porque muchas veces estos programas resuelven un problema de asistencialismo, y eso no es suficiente. En Colombia y en América Latina, desafortunadamente, se ha tenido que recurrir a estos programas que son en esencia asistencialistas. Ese problema del asistencialismo, siendo bueno porque alivia las cargas sociales, tienen que permitir dar el salto hacia un ciudadano mucho más activo económicamente, socialmente.
que pueda generar su propia productividad, que pueda generar su propio empleo, que pueda adicionalmente propiciar 3, 4 o 5 empleos más. Necesitamos una economía muy dinámica, donde ojalá en el futuro estos programas de carácter social que buscan cerrar un poco la brecha, pero que no han sido suficientes, puedan ser resueltos por la vía de la integración de ese grueso de la población a la actividad económica productiva en el país. Pues doctor Eder, recordarle a los amigos, a los que nos siguen y a los que no nos están siguiendo, pero que les van a contar que hemos estado poniendo la cara y presentando nuestras ideas con respecto a la elección del próximo de marzo, 11 de marzo, que hay que marcar bien. Vamos a marcar la invitación para marcar Senado Centro Democrático número 26. De esta manera estaremos apoyando a Ever Bustamante, actual senador y seguramente un senador reelecto para la legislatura 2018-2022. Nos vamos despidiendo, doctor Ever, de nuestros amigos que nos Carlos, sí veo que hay mucho más que 26 preguntas e inquietudes de los participantes. Les estaremos informando para que podamos. Hoy tuvimos una dificultad técnica y ya una vez superada quisiéramos convocarlos a unas nuevas conversaciones para tener muy en cuenta sus preocupaciones. Vamos a contestarlas más adelante, no de manera directa como podríamos hacerlo ahora, pero para nosotros es muy valioso. Es muy importante lo que cada uno de ustedes está escribiendo, las preguntas que hacen, sus comentarios, porque eso es lo que nos permite corregir el rumbo. Muchas gracias y de verdad la invitación final para que con su voto nos acompañen votando por el número 26 de la lista al Senado del Centro Democrático y también el 11 de marzo en la consulta de la Alianza por Colombia, votando por Iván Duque como candidato a la presidencia de la República. Pues doctor Ever, muchísimas gracias a ustedes amigos por habernos acompañado. Estaremos con seguridad más de otras, o 2 o 3 o 4 veces hablando de temas neurálgicos de la Colombia que tenemos hoy, porque queremos un mejor país, porque queremos una mejor dirigencia política. Estamos aquí. Los invito a votar y a marcar el próximo 11 de marzo por el Centro Democrático, Senado Centro Democrático número 26, y nos estamos viendo amigos. Muchas gracias por acompañarnos, un resto de día muy feliz y en cualquier momento estaremos nuevamente en contacto. Que estén muy bien.